Dios, bueno, Dios nos bendiga en esta mañana, grande, rica y poderosamente en esta hora. Maritzita, tenemos hoy una invitada especial, se llama Maritza. Que Dios te bendiga, Mari. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué pena molestar. No, no te preocupes. Es que iba pasando por acá y dije yo voy a acercarme porque necesito del amor de Dios en mi vida, porque mi mamá me ha rechazado muchas veces. El día de la madre me pegó una cachetada, fui a darle un abrazo y un beso y me pegó una cachetada. Entonces ella dijo que yo no era bienvenida en su vida. Bueno, y tengo otra invitada especial que es Martica. Mucho gusto, caballero. Dios los bendiga y hoy oremos por Maritzita. Amén. ¿Les parece? ¿Quieren que oremos por Maritza? Creo que su vida en este momento necesita del amor del Señor. Amén. Bendita, venga, hágame el favor. Señor, ¿me puedo sentar acá adelante? Claro, pero déjame, vamos a orar por ti, Maritza. Sí, para Hace rato no has recibido el abrazo del Padre, ¿sí o no? Entonces hoy voy a hacer que recibas el abrazo de una madre. Padre, te doy gracias por la vida de Maritza. Señor, en la vida de Maritzita, yo quiero pedirte que muestres tu amor, tu gloria y tu gracia. Señor, y quiero hoy pedirte, Espíritu Santo, que tú bendigas la vida de Maritzita. Si tú la inquietaste, Señor, es por este regalo que tú tenías hoy para ella. Y yo te pido que tú bendigas a Maritzita en esta hora y bendigo su vida, bendigo su corazón, el rechazo que ella manifiesta de su mami. Hoy, Espíritu Santo, quiero pedirte que hoy, por el amor y el abrazo tuyo, Dios, de padre, de madre, Señor, porque tu palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú, Señor, me recogerás. Dios, bendecimos a Maritzita en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puedes sentarte, Mari. Muchas gracias. Y Martica, Dios me la bendiga. Un gran abrazo. Gracias por estar aquí y que Dios me la bendiga en gran manera. ¿Alguien me puede escuchar? Sí, se está escuchando bien en la transmisión. También quiero que ores por mi hija, porque también me rechaza. Ok. Ella quiere un celular a cambio de salir de una mamá y de su nombre. Ok, Mari, vamos a orar. ¿Sí se escucha bien? Gracias. Qué pena. Listo. Quiero hoy, pues bienvenida, y desde hoy en adelante esta es tu casa también. Ustedes no tienen una niña por ahí, un chico de familia. Pero Necesitan una niña que nace. después te regalamos una, no te preocupes. Bueno, quiero que hoy abramos la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo número 7. ¿Cómo es? Evangelio de Mateo, capítulo número 7. Evangelio de Mateo, capítulo número 7 en esta mañana. Amén. Danielito, ¿necesitas un par? ¿Le bajas un poquito que me...? No, María, ahorita. Mateo capítulo 7, y dice la bendita palabra del Señor. En un grupo familiar, sí, pero aquí, en un grupo familiar. Sí. No, mi María, no te preocupes. Entonces, vamos a abrir la palabra del Señor ahí, Mateo capítulo 7, y dice la bendita palabra del Señor en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Padre, en esta mañana te adoramos y te bendecimos. Damos las gracias, Señor, en esta hora. Y pedimos, Señor, que en este momento seas tú glorificándote en esta hora. Pedimos que el poder de tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, llene nuestras vidas, pero ante todo nos llenes de tu amor, de tu gracia y sobre todo hoy de tu sabiduría.
Queremos pedirte que tu gloria, Señor, sea manifiesta en este lugar, en nuestros hogares y en Colombia, para tu gloria eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Familia, resulta que Mateo capítulo 7 es parte del Sermón del Monte. Y cuando el Señor se lleva a la gente y se va a dar el Sermón del Monte, mire lo que el Señor está empezando a tipificar. Dios dio los primeros mandamientos a la nación de Israel. ¿En qué monte? En el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí el Señor dio el decálogo. Pues resulta que ahora el Señor sube al monte, y en este monte el Señor ahora está dando una nueva ley para el pueblo. Pero mostrando esta ley para el pueblo, esta nueva gracia, esta nueva palabra para el pueblo, esos nuevos mandamientos para el pueblo, está mostrando algo que es la voluntad del Padre. Diga conmigo, la voluntad del Padre. Cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, haz tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Pero hay gente que lo voltea, haz mi voluntad en el cielo y en la tierra. No es su voluntad, es la voluntad de ¿quién? Del Padre. Y como este mes hemos trabajado el tema del Padre, conociendo al Padre, pues qué mejor conocer al Padre sin conocer ahora su voluntad. Ahora necesitamos conocer la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo yo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues en el Antiguo Testamento, cuando dio el decálogo está dividido en dos secciones. Los 4 primeros mandamientos son deberes del hombre para con Dios, para con el Padre. Y los 6 restantes es deberes del hombre para con el prójimo. Por eso el Señor lo resumió y dijo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resumió la ley. No es que ese sea el primer mandamiento, la resumió. Pero ahora, el pueblo que está acá, el pueblo de Israel, que el Señor está subiendo aquí al monte, le da algo nuevo de conocer, y Dios le está dando a uno a conocer la voluntad de Dios. Yo quiero mostrarles cuál es la voluntad del Padre para nuestras vidas. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial para su vida? Porque muchos buscan, Señor, ¿cuál será tu voluntad? Pues se la quiero mostrar hoy aquí a través de la palabra del Señor. Vean lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís, os será que medido. Con la medida seréis medidos. Y una de las cosas que el Señor quiere que nosotros aprendamos a conocer en su voluntad es aprender a escuchar la voz del Padre. Ya conmigo, es aprender a escuchar la voz del Padre. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Porque mucha gente le pregunta y dice, hombre, pero ¿cómo yo hago para escuchar la voz de Dios en las decisiones diarias que nosotros tomamos? ¿Cuántas decisiones no hemos tomado muchas veces sin escuchar la voz de Dios? Y si no escuchamos la voz de Dios, es un problema, porque nos metemos en problemas. ¿Nunca les han ofrecido por allí una tarjeta de crédito? Dice, venga, mire, esta tarjeta no le cobra, esta tarjeta tiene beneficios, esta tarjeta no sé qué. Cuando usted menos se dio cuenta, está pagando una deuda que usted dice, ¿en qué me metí? Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo esa fue? Pero Señor, si era un beneficio, y resulta que ese beneficio se le convirtió en un sacrificio. Y hay gente que se mete en deudas muy fácilmente. Yo he visto gente que conoce de Dios y le debe una vela a cada santo.
Diga conmigo, mira que está a su lado, dígale, eso no es de Dios. ¿Eso no es de Dios? Gente que se esconde y viene allá, uy, ese me prestó qué día, y se voltean y se van. Gente que, mejor dicho, su finanza, sus decisiones diarias es lo peor que hacen. Porque desde que salen de la casa cometen decisiones y decisiones y decisiones, y en el día tienen una suma de decisiones que tienen dolor de cabeza y pesadez de corazón. Entonces, ¿cómo uno aprende a escuchar la voz de Dios? Vea lo que dice la Escritura. Para aprender a escuchar la voz de Dios, Jesús no prohíbe el juicio que uno haga a la gente, sino es un juicio hipócrita, porque aquí Dios le está hablando de los fariseos. Gente que se ufanaba a ser perfecta, pero realmente en su corazón tenían muchas cuestiones. Muchas cuestiones. Entonces, la gente hipócrita, que hipócritos viene de una máscara. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el símbolo del teatro? Una máscara sonriendo y una máscara triste. De ahí viene la palabra en el griego hipócrites, que significa máscara. Entonces hay gente que se pone su máscara para tapar lo que realmente uno es, para aparentar. Entonces, vean lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces Jesús, usted puede proyectar un parecer, pero ¿qué tiene que ver eso con escuchar la voz de Dios? Ya se va a dar cuenta. Porque cada vez que usted lanza desde su corazón y de su mente un juicio, algo a alguien, usted no se está dando cuenta que lo que está elevando usted es su carne, pero no el espíritu. Y para que nosotros podamos escuchar al Señor, tenemos es que menguar la carne para que el Señor crezca. ¿Se acuerda Juan el Bautista que le dijo al Señor? Señor, es necesario que yo mengue para que tú crezcas. Y entonces, vean lo que es el tema. Entonces, Jesús no prohíbe un juicio, sino es un juicio hipócrita y orgulloso. Solo quien escucha primero la voz de Dios puede evaluar correctamente las situaciones. Pero ¿cómo escuchar la voz de Dios para esos temas? El Señor primero dice, y lo que hace es confrontar nuestro corazón. Diga conmigo, confrontar el corazón. Cuando usted escucha primero la confrontación de Dios a su corazón, ahí ya es otro tema. ¿Qué pasa? ¿Estaba fallando? ¿Se cayó? Es como que va a enseñar. Sí, ahí está. Digo. Sí, ahí está. No, ahí está. De pronto allá donde están. Entonces, es aprender a escuchar la voz del Padre. Si yo aprendo a escuchar eso, porque primero la palabra de Dios me confronta a mí, ahí ya vamos ganando. Porque para que yo aprenda a escuchar la voz de Dios, primero la palabra me tiene que confrontar, diga conmigo, a mí. La palabra de Dios te tiene que aprender a confrontar primero a ti. Miren lo que dice la Escritura. Y cuando el Señor confronta nuestro corazón, escucharlo implica reconocer nuestras faltas. Vean lo que dice el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga del que está en tu propio ojo? Porque muchas veces el pueblo de Dios tendemos a señalar a otro. Uy, mírela. Uy, estrenando otra vez. ¿A usted qué le importa? Está estrenando carro. ¿Quién sabe qué torcido hizo? ¿Usted qué sabe? Hay personas que son así, lanzan un juicio. Esa tiene cara de bandida. ¿Y a usted qué?
¿A uno qué le importa? Uy, este tiene como cara de no. Algo que está frenando la voz de Dios a nuestras vidas es ese tema. La ligereza de hablar desde nuestro parecer. Y cuando hablamos en esa ligereza del parecer, de lo que nosotros estamos hablando, hay algo que Dios quiere hacer, y es que la obediencia comienza con una transformación personal. Miren lo que dice el texto, versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Mire, por más de que nosotros veamos errores en las demás personas, primero debemos empezar a hacer una introspección personal. ¿Cuáles son nuestros propios errores? Porque nuestros propios errores están haciendo que el Señor no crezca, y si crezca es uno. Cada situación, entre menos nos preocupemos por los demás y nos empecemos a preocupar por nuestra relación con Dios, vamos a empezar a escuchar la voz del Señor. Y escuchar la voz de Dios es muy importante, familia. Escuchar la voz del Señor es demasiado importante. Vean lo que dice la palabra. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero debe haber una restauración en mi corazón para que yo aprenda a escuchar la voz de Dios. Sacar lo que hay en nuestro ojo, sacar lo que hay en el corazón. Porque el Salmo capítulo 139 habla algo, y los judíos lo sabían. En el Salmo capítulo 139, vea lo que habla el salmista en el versículo 23. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oye, qué hermoso, pero cada judío sabía desde los salmos que antes de mirar a otra persona y de lanzar un juzgamiento para aprender a escuchar la voz de Dios, primero tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Señor, examíname, Señor. Porque tan fácil y tan rico que es comer cristiano a la plancha después de un domingo con almuerzo, ¿sí o no? Comer cristiano a la plancha, y pastor sabe hasta, o mejor en salsa. Oiga, usted no sabe por qué. Porque hay muchos que viven en eso, quieren escuchar la voz de Dios, pero se la pasan mirando al uno, al otro. Y Dios dice: hermano, deje de mirar al otro, míreme a mí. Porque si usted va a mirar a esta persona, va a encontrar muchas fallas. Pero si mira lo que hay dentro de esa persona, y ojalá esté Cristo, va a mirar otro tema muy diferente. Escuchar la voz de Dios significa hacer pues morir lo terrenal en nosotros, dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo escuchar la voz de Dios si yo todavía me guío bajo mis suposiciones, bajo lo que yo oigo? Y eso nos sirve para todo en la vida. Para cuando usted vaya a contratar a alguien, para cuando vaya a querer tener un acceso de una amistad con alguien, usted tiene que aprender a escuchar, porque no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino. No todo aquel que te dice amigo, amigo, amiga, amiga, ven, es tu amigo, tu amiga. Necesitamos tener una relación con Dios para escuchar su voz. Y aprender a escuchar la voz de Dios significa eso. Y vea lo que dice: no le deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Escuchar la voz de Dios tiene el efecto de sabiduría para actuar con discernimiento.
Escuchar la voz de Dios tiene un efecto de sabiduría para actuar con discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es la capacidad, es el don de Dios de discernir, de saber qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. Pero eso se aprende cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios. Porque mucha gente dice, ay, venga, yo voy a ir a hablarle del Señor. Yo voy a ir a hablarle. Y usted sabe que esa persona posiblemente es... Mire, si usted no tiene la guianza del Espíritu Santo, por más de que usted le hable a alguien, no lo va a escuchar. Y el Señor le dice, no le tire las perlas a los cerdos. O sea, tremenda analogía que hace el Señor. Usted tiene que saber y escuchar la voz de Dios para saber a quién se le puede predicar, a quién se le puede compartir el Evangelio y en qué momento. No es en cualquier momento. Y entonces el Señor Jesucristo dice, no le dé lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Prácticamente el cerdo era un animal impuro para el pueblo de Israel. Y como era un animal impuro dentro del pueblo de Israel, el cerdo no entiende qué es entre la comida y una perla. El cerdo apenas la va a ver, si no es de comer la va a pisotear. Y hay personas que si no les sirve y no va de acorde la palabra de Dios a sus pensamientos, la va a pisar. ¿Y qué pasa? Se va en contra suya. Eso es lo que está diciendo el Señor. Hasta para eso necesitamos saber la voluntad de Dios en hacer y predicar a una persona. Porque dice la Escritura, no de todos es la fe. Número 2, vean cómo sabemos la voluntad del Padre. Vean lo que dice el versículo número 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Número 2, ¿cómo conocer la voluntad del Padre? Es aprender a comunicarnos con el Padre. Mire, si usted no tiene una buena relación con su papá, usted jamás le pide nada. Una persona que tenga mala relación con su papá no lo llama ni para saber cómo está. ¿O me equivoco? No se equivoca. Pero cuando tenemos una buena relación con nuestro Padre Celestial, usted va a aprender a relacionarse de tal punto que hay confianza. ¿Y hay confianza para qué? Hay confianza para pedir. Joel, ¿te pide permiso para pedirte? ¿Lo pide? ¿Pide permiso para ir a abrir la nevera? ¿Por qué no es que es la casa de él? Pregunta, ¿por qué nosotros, si somos hijos de Dios, no tenemos una relación para pedir lo que necesitamos? Pedid y se os dará. Pero hay algo que me gusta acá, y es que aprender a comunicarnos con el Padre, la voluntad de Dios, es reconocerlo por medio de una relación constante. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, se apartaba tiempos para ir a buscar al Padre. A pesar de que él estaba allá, aparentemente, y él acá, él buscaba tiempos de ir a relacionarse. Cuando yo voy a Bogotá, busco tiempos de relación con mi mamá o con mi papá. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Sabotearlos, jugar, abrazarlos, hacerles un chiste, fregarlos, porque pues, imagínense, si uno no molesta a sus viejos, ¿quién los molesta? Uno tiene que molestarlos. Cada vez que yo hablo con mi papá, o algunos de acá de la iglesia conocen esa frase que yo tengo cuando hay veces me despido,
de alguien. Yo digo, bueno, chao, Dios los bendiga. Se bañan, ¿no? Todo el mundo voltea a mirar como, no, pastor, yo estoy bien. Y yo le digo, ve a mi papá, bueno, papá, se baña, ¿no? Digo, ya me bañé desde esta mañana a las 5, digo. Entonces, esa relación que hace tener un nexo espiritual con uno. Y cuando yo voy con el Señor y yo voy ante el Padre, digo, uy, Señor, perdón que hace un momento no me venía a conectar contigo, ¿cómo estás, pa? Y vengo y me siento y digo, Señor, perdón, hoy me siento de mal genio, hoy me siento enfermo, hoy me siento alegre, hoy me siento triste, hoy me siento achantado. Señor, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó acá en la iglesia? Mire, esta persona está pasando por esto y yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes hacer algo. Oiga, y algo pasa. La relación con el Padre. Y esa relación continua de pedir demuestra dependencia. Si usted no depende del Señor, pues no pide nada. Y si no pide nada, muchos no tienen. Señor, pero vea tan lindo como hay una concatenación teológica y lógica. Primero yo tengo que aprender a escuchar al Señor también para poderle pedir, porque voy y le pido y no me dice nada. Porque tan chévere cuando uno escucha a su papá, papá, yo quiero esto, y el papá le dice no. Y uno dice, por lo menos uno ya sabe que hay un no. Pero cuando usted va y ora al Señor y no hay respuestas, ni sí, ni no, ni nada, y usted dice, Señor, ¿y qué hago? Familia. A veces dicen que el silencio también es respuesta. Dependiendo. El silencio puede ser respuesta cuando eso depende. Por ejemplo, ¿no? Porque hay hombres o mujeres, ¿no? Que sobre todo en la soltería, Señor, es que esa mujer es un churro, tiene unas piernas que le llegan hasta el piso, yo quiero esa mujer para mí. Y hay veces silencios de Dios, ¿no? Y dice, Señor, responde, por favor, yo la quiero. Y el Señor no responde nada. ¿Usted cómo interpreta esos silencios? Porque aquí en la tierra el silencio otorga, ¿no? Ah, usted está haciendo algo y uno, sí ve, pero un silencio de Dios muchas veces no está otorgando. Y entramos en un campo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Yo no le dije que sí, pero si usted se quiere meter allá usted, y no entramos a la voluntad perfecta de Dios, sino a la voluntad permisiva. Oye, tremendo. Espíritu Santo, Sofi. Hay algo ahí. Ok. Entonces, aprender a comunicarnos con el Señor es algo importante allí. Entonces, vea lo que dice la palabra. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Imagínese que Yeshua te pida un pan y tú le salgas con una piedra al chino. Se le salta la piedra al chino. Hombre, ningún padre aquí le da algo malo a sus hijos, a no ser de que no conozcan de Dios, Maritza. Eso sí es verdad. A menos un padre que no conozca al Señor y nunca haya experimentado el amor de Dios, dará unas malas cosas, como lo que Marixita hoy decía. Entonces, familia, aquí hay algo importante que es aprender a comunicarnos con el Señor. Porque aprender a comunicarnos del Señor es una búsqueda, una muestra del deseo genuino de conocerle. Vaya, conozca al Señor. Hay una adoración que a mí me fascina, que es de Marcos Vidal,
y es de mirarte cara a cara. ¿Ustedes la han escuchado? Eso es un poema para el Señor. Y de verdad que si uno algún día llega ya ante la presencia del Señor, poder mirar al Señor cara a cara, déjame recostarme a tus heridas, que nadie me moleste cuando esté en tu presencia. Oye, eso es una hermosura. Aprenda a conocer al Padre, aprenda a comunicarse con Él. Y vea lo que dice la palabra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Mire, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dará buenas cosas a los que se las pidan? Pero eso es ¿a quiénes? A los que aprenden ¿a qué? A comunicarse con Dios. La comunicación con Dios expresa la transformación interna de nuestra relación con Él. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Aprenda a ser transformado por Él en medio de la comunicación con Él. Cada oración en el griego, ¿cómo es oración en el griego? Es una palabra compuesta, ¿se acuerda? Proseuge, toca como 1000 veces hasta que se les quede. Proseuge. Proscuneo, viene de una palabra proscuneo que significa adorar, besar la mano, unirme a un espíritu con Él. Eu viene de heurisco, de encontrar o transformar. Y G viene de Haris, del premio que le daban a los soldados cuando estaban en un acto de guerra y se podían sentar junto al rey, comer la comida del rey el tiempo que quisieran y poder hablar con el rey el tiempo que quisieran. O sea que ¿qué es oración? Sentarme con el rey el tiempo que yo quiera, comer la comida del rey, buscar una transformación interna y unirme a un espíritu con él. Miren lo que es oración. Y el Señor está diciendo: pidan, oren, búsquenme, buscad y hallaréis. Vean lo que dice la palabra del Señor. Así de que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros hacéis con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sabe cómo se llama este versículo en la Biblia? ¿Cómo? La regla de oro. La regla de oro. Sí, Señor, así se llama ese versículo en la Biblia, la regla de oro. Y aquí el Señor, en la comunicación con Dios, nos deja ver que la persona que tiene la transformación interna con el Señor, óigame bien, la regla de oro se da como un principio en las relaciones interpersonales. Si usted se comunica bien con Dios, se puede comunicar bien con los demás. Hay personas que dicen: uy, no, el pastor es como seco conmigo. Mano, pero uno ¿qué hace? Yo trato de ser amoroso. Y yo, hola, bendiciones, ¿cómo está? Dios te bendiga. Pero si usted viene y me saluda todas las veces: hermano, ¿cómo está? Dios la bendiga. Bien, bendiciones. Pues uno, ¿qué hace? Hermano, ¿cómo está? Bendiciones. Y así son todas las personas afuera. Si usted hace la regla de oro con Dios, si usted da amor, ¿qué va a recibir? Pues amor. Si uno es hipócrita, ¿qué va a recibir? Pues hipocresía. ¿Usted cree que la gente no se da cuenta cuando usted no se da cuenta cuando alguien lo saluda? Mucho gusto, ¿cómo está? Hay gente que hasta estos dos deditos así, ¿cómo está? Y suelta. ¿Usted cree que la gente no se da cuenta? ¿Usted no se da cuenta cuando lo saludan así? Pues este versículo se llama la regla de oro. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios sobre su vida, pues hágalo. Como usted quiere que lo traten, trate.
Como usted quiere que Dios haga con usted, ahora usted hágalo con Dios. Porque aquí hay un tema fuerte. Mientras nosotros no hagamos con Dios lo que quiere que Él haga con nosotros, si nosotros no nos relacionamos con Él y no nos relacionamos con nuestro prójimo como es, pues familia, las cosas nunca se van a dar. Tremendo. Tremenda la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque está en la ley de los profetas. O sea que si usted respeta, usted le va a recibir respeto. Si usted es irrespetuoso, ¿qué cree que va a hacer? ¿Que va a recoger? Irrespeto. Toda persona que quiera conocer la voluntad de Dios tiene que pasar estos dos filtros. Digan amén, ayayá, yuyuyuy, ¿están vaciados o qué? Digan algo. Gálatas dice, mire, no os engañéis, hombres, de lo que el hombre siembra, eso recoge. Amén. Nadie puede engañar a Dios. Ahorita hay mucha gente, ¿no?, que se las dan de, no, hemos hecho y hemos lo hecho y hacemos y seguimos haciendo. Ya entiendo por qué el versículo. Vea lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Hoy yo creo que hoy muchos estarán diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Esta mañana en la adoración me llegó un versículo y dije, Señor, ¿pero qué tiene que ver eso con esto? Ya sé en dónde va. Dígalo, digo. Vea lo que dice la palabra del Señor. Oiga, definitivamente el Señor es un duro. ¿Cómo conocer la voluntad del Padre? Número 1 es aprender primero a escuchar la voz de Dios. Número 2 es aprender a comunicarnos con el Padre, con Dios o con el Padre. Número 3, versículo el que sigue, después del 12. Vea lo que dice. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Miren la voluntad del Padre, vea a Dios tan lindo. El Señor Jesucristo nos está mostrando cuál es la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es aprender a caminar con el Padre. Oiga, ¿cómo yo camino con Dios? La gente que caminó con Dios le fue bien. Dice, Abraham caminó con Dios y fue llamado amigo de Dios. ¿Ustedes se imaginan eso? Sí. Enoc caminó con Dios y fue transpuesto. ¡Fran! No conoció la muerte. Tremendo. O sea, caminar con Dios tiene unas ventajas mucho más grandes que las terrenales. Y vea lo que dice la palabra, o sea, conocer la voluntad de Dios requiere elecciones diarias. Conocer la voluntad de Dios requiere ¿qué? Elecciones diarias. No las elecciones presidenciales, sino las elecciones diarias. Esa es la voluntad de Dios, las elecciones diarias. ¿Qué clase de elecciones tomas tú diariamente? Porque la puerta estrecha exige una decisión constante. En el contexto judío, las puertas tipificaban una apertura a algo que tú no conoces. A algo que tú no conoces. La puerta a la eternidad, ellos no sabían. Ellos sencillamente se basaban en su teología en la eternidad, de que el que sabe elegir, dice Deuteronomio, mire, ahora escojan ustedes, les he puesto la bendición y la maldición, escojan. O sea, las elecciones en la vida diaria son importantes para nosotros. Porque si usted se equivoca en el cúmulo de elecciones en el día, usted va a tener un pésimo día. Yo siempre veo ese programa, Séptimo Día. Y yo no le digo séptimo día, sino pésimo día, porque el que sale ahí, padre, esa noche no duerme.
Y todo fue ¿por qué? Ese pésimo día es por una elección que alguien cometió y no fue la mejor. Entonces usted puede estar en un pésimo día hoy o mañana si no elige bien. Me salió en verso sin hacer esfuerzo a la hora del almuerzo. Sí. Oye, tremendo. Vea este tema de caminar con el Señor. Es un camino angosto y el camino angosto demanda obediencia continua. Vea la obediencia continua. Salmo capítulo 128. Salmo capítulo 128. En el versículo 1, vea lo que dice la palabra. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El que camina con Dios le va como bien. Que hay veces llegan pruebas para probar su corazón, es diferente, pero el que camina con Dios le va como bien. Vean lo que dice la palabra. Ahora dice la escritura: entrad por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. ¿Cuál es el camino ancho? El camino ancho es el camino que usted puede ver y puede escoger. ¿Se acuerdan cuando Lot y Abraham? Lot, ¿qué escogió? Lo más bueno. ¿Qué escogió Lot? Lo verde, lo que veía, lo verde, allá estaba el río y lo verde, dijo, uy, yo me voy para allá. Y Abraham, ¿en dónde se quedó? En el peladero, en la montaña. Y Abraham le dijo, ¿sabe qué, hermano? Hágale, donde usted se vaya, yo cojo el lado opuesto. Usted coge para allá, yo cojo para allá. Y Abraham se fue para el peladero. Y en el peladero, el que camina con Dios, así usted esté pelado, le va a ir bien. Amén. Amén. Y tremendo. Las elecciones. ¿Cómo le fue en la elección de Lot? ¿Cómo le fue? Pésimo. Y eso que él vio que era verde y que habían ríos y que estaba bonito la tierra, pero no sabía lo que había dentro de esa tierra. No todo lo que parece ser muy verde y ecologista es lo que es. Amén. Amén. No, a mí me ha volado la cabeza esta semana esta palabra. Y estaba en la adoración y va y me suelta un versículo y dice, Señor, ¿por qué ver eso? Ya sé en dónde va. Oiga, es aprender a caminar con Dios. Dios juzga la autenticidad y no solo las apariencias. Porque vea lo que dice la palabra, porque estrecha la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas andan por vista y no por fe. No, yo hago esto porque yo creo que es eso. Mire, mucha gente se va a equivocar. Sobre todo la juventud, porque los jóvenes andan es por vista. No saben y no entienden el tema de lecciones diarias. Entonces vean lo que dice la palabra del Señor. Me gustó este tema porque aprender a caminar con Dios es la mayoría que elige el camino fácil, pero no el correcto. La mayoría escoge el camino fácil, pero no el correcto. El verdadero discípulo persevera aunque el camino sea difícil. Y eso me gustó. Entrar por la puerta estrecha. Los judíos estaban siempre acostumbrados a entrar por la puerta grande de Jerusalén.
A casi nadie le gustaba entrar por la puerta de la aguja, para que le tocara agacharse, no. A la gente le gustaba entrar por las puertas grandes. Pero Dios dice, venga, entren por la puerta estrecha, donde a uno le toca agacharse, donde a usted le toca esforzarse. Usted no ha visto que ya después de los 40, ya después de que usted está mucho tiempo así agachado, ya como que duele. ¿Sí, sí o no? Aquí hay algunos que ya tienen más de 40. Oiga, entren por la puerta estrecha, donde duele, donde no es tan fácil. Caminar con el Señor significa muchas veces pagar el precio. Amén. Pero el verdadero discípulo paga el precio. Mire lo que dice la Escritura aquí, familia. Versículo número 15. Y esto me mató acá. Guardaos pues de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Número 1 es aprender a escuchar la voz de Dios. Número 2 es aprender a comunicarnos con el Padre. Número 3 es aprender a caminar con el Padre. Pero número 4 es aprender a discernir las cosas del Padre. ¿Cómo yo discierno las cosas de Dios? Pues mire, si usted no tiene los pasos de arriba, no puede discernir. La gente que no ha escuchado a Dios, la gente que no tiene relación con el Señor, que no se comunica con Dios y no camina con Él, no puede discernir. No lo hace, no puede, no tiene la capacidad espiritual de discernir las cosas de Dios. Y Dios está aquí hablándole no solamente a los fariseos, sino a una cantidad de líderes en el mundo que se profesan ser los salvadores. El síndrome del Salvador se llama, inclusive en la psicología se llama así, el síndrome del Salvador, ¿cierto, mi querido psicólogo? El síndrome del Salvador. Todos aquellos que se perfilan y se han perfilado y prometen mucho, no hacen nada. Mire lo que dice la palabra: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo discierno yo las cosas de Dios cuando alguien está frente a mí? Pues el discernimiento espiritual protege al creyente del engaño. El discernimiento protege al creyente del engaño. Si usted no tiene discernimiento, papá, a usted todavía le meten los dedos a la boca. Miran que está a su lado. Mira si tiene la boca cerrada o abierta. Hay gente que viene, vea esas muchachas, ¿no? Cuando viene el que tipo pinta, ¿no? Hola baby, ¿cómo estás? Y usted, oh, es que es lindo, es un churro, solo le falta la azuquita y queda. Pero por dentro no tiene arequipe, tiene otras cosas. Kate, haga así, Kate, porfa. 3 deditos. Todo el mundo, todos hagan así. 3 deditos, diga conmigo: recibo. Padre. Kate, harán 3 dedos, no la mano. Ya. Oiga, aprender a discernir las cosas de Dios, familia, es un tema que se necesita tener al Señor muy fuerte acá y acá. Aprender a relacionarme, aprender a caminar, aprender a escuchar su voz.
Porque los engaños de este mundo, miren, muchos se profesan como los hiper mega salvadores. Y hagámoslos en muchos contextos. Si es en el contexto religioso, entre más griten, entre más tengan un vozarrón, aleluya, son los mejores. Y si son por allá, mire, se disfrazan inclusive hasta de humildad, de tranquilos, de... Vea lo que dice la palabra. ¿Cómo yo discierno? Óigame bien. ¿Cómo yo discierno qué es la voluntad de Dios en este caso? Las cosas que es de Dios y que no es de Dios. ¿Cómo yo discierno? Vea lo que dice la palabra. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas entre los espinos o higos entre los abrojos? ¿Cómo reconocemos ese tema? Por los frutos. Por los hechos. Un falso profeta promete miles de cosas. Hay muchos que han ofrecido paz, pero lo que nos dan es paz, ¿sí o no? Dependiendo. Por su fruto los conoceréis, por sus hechos. Miren, los hechos hablan por sí solos. Y cuando los hechos hablan por sí solos, pues familia, ese es el tema que hay que empezar a mirar. ¿Cuáles son los hechos que están haciendo? Su fruto, sus hechos. Discierna de ahí. No discierna de un pasado, discierna del presente. Porque una persona puede cambiar, pero ¿dónde cambia? Aquí, en el hoy. Ay, yo me arrepiento del pasado, pero sigo haciendo marranadas. Entonces no se arrepintió. Hay gente que yo no entiendo, ¿no? Hay mujeres que dicen, ay, mi amor, tú ya no me amas. Y el otro le dice, ¿por qué? Porque ya no me pegas. Del agarradero. Oiga, familia, por sus frutos los conoceréis. Hombre, la persona que no discierne, aún por los hechos, y sigue cegada, familia, yo no sé. Por sus frutos los conoceréis. Vea lo que dice la palabra. Así de que todo buen árbol da buenos frutos. ¿Cómo se discierne? Un buen árbol da ¿qué? Da buenos frutos. Un buen árbol da buenos frutos. Un árbol da ¿qué? Buenos frutos. Un árbol da buenos frutos. ¿Por qué? Véalo cómo usted discierne las cosas. Los falsos maestros que aparentan piedad, los frutos revelan la verdadera naturaleza del corazón. Toda que me ayuden ahí con esa puerta, Padre, que me tiene pero cardíaco. Entonces, ese tema de ahí, por sus frutos los conoceréis. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos ¿qué? Malos. ¿Cómo yo discierno las cosas de Dios? Por los hechos. Amén. El que es de Dios hace las cosas que son de Dios. Sencillo. O por lo menos se alinean a las cosas de Dios. Por lo menos. Vea lo que dice. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Y esto me recordó el versículo de esta mañana. Porque yo dije, pero ¿por qué ese versículo, Señor? Miren lo que es aquí. Mire, una vez dijo el Señor, porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y yo, Sí. miren lo que dice Juan capítulo 12. Ahora un momentico ahí la palabra. Esta mañana el Señor me bota eso. Yo digo, pero Señor, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Juan capítulo 12. Mire,
¿Cómo saber si alguien es de Dios? Judas estaba con el Señor, ¿sí o no? ¿Era del Señor? Sí. No, no era del Señor. Estaba con el Señor, Mari, pero no era del Señor. Y comía con Mire. el Señor, compartía la mesa. Todo. Pero vea lo que dice la palabra. Juan capítulo 12. Juan 12 dice, versículo 2, y le hicieron allí una cena al Señor. Y María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, ¿quién? Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Oiga, ¿por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios y dado a los pobres? Oiga, Judas tenía el que corazón. Oiga, Judas era muy bueno. Defendía la causa de los pobres. Oiga, Judas era un hombre de Dios. ¿Qué dice el versículo siguiente? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, oiga, mucho indio, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba de ella. Oiga, por sus frutos los conoceréis. Se vestía de una buena persona, se vestía de una buena comisión, de un buen propósito. Ese perfume servía para los pobres. Oiga, se visten de causas sociales y no es por la gente, es por el bolsillo de ellos. Yo sí dije, pero ¿por qué ese versículo? ¿Y qué tiene que ver con la prédica? Tenía que ver todo. Amén. Oiga, se visten de causas sociales, pero no es porque le preocupe la gente, es porque Judas era ladrón, le importaba era el bolsillo de él. Y mucha gente se viste de causas sociales, pero no les importa a la gente, les importa son sus bolsillos. De cierto tendrán su pago el día de mañana. Si no aquí en la tierra, tranquilos míos, allá no la veremos con el Señor. ¡Santo! ¡Tremendo! Yo sí dije, pero ¿por qué este versículo en la adoración? Y yo dije, ¿qué tiene que ver, Señor? Tenía que ver todo. Por sus frutos los conoceréis. Tremendo. Me pateó esto esta mañana. ¿Cómo saber usted la voluntad de Dios hoy? Diga conmigo, por sus frutos. No es porque les importe la gente, es porque son ladrones. Hay muchos líderes que no les importa la gente. Vean lo que dice la palabra. Así de que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¡Ay, papá! La justicia divina, al que no lo coge aquí, yo prefiero que la justicia divina lo coja uno en la vida y no en la vida eterna. Mire, yo prefiero. Hay mucha gente que dice, no, ese tipo no pagó cárcel, tranquilo. ¿Sí ve? No mire la viga del ojo, tranquilo. Usted conéctese con Dios. Ay, que no pagó, que no, tranquilo. De la justicia divina nadie se escapa. Nadie. Y el que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿A dónde quiere decir el Señor? Así que por sus frutos los conoceréis. Y termina el texto diciendo esto, familia. No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué dice?
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Chanfle, ¿qué quiere más, familia? ¿Quiere una exégesis desde el griego, palabra por palabra, o qué? No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Dice la palabra en primera de Pedro: si el justo con dificultad se salva, si nosotros aquí estamos pasando de barrigazo la materia de espiritualidad, con 3, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será de aquellos que no obedecieron al Señor? Y si es así, el juicio primero entra por la casa de Dios. Tesa, muy teso ese tema. Entonces, familia, por sus frutos los conoceréis. Vea lo que dice la palabra: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Oiga, ¿a quiénes están hablando aquí también? A líderes religiosos que cogieron la palabra de Dios no para predicar la palabra, sino como fuente de ganancia deshonesta. Ay, Señor, porque muchos están cogiendo la obra de Dios es para esa figurita aquí que ya me sabe a cacho. Cogen la obra de Dios para cosas deshonestas. Pues vea lo que dice la palabra: muchos me dirán en aquel día, pero Señor, si en tu nombre hicimos, profetizamos, echamos demonios, hicimos muchos milagros. No, pues, los salvadores de la patria y del evangelio, el apóstol de la época, pues. Dios no nos respalda a uno, Dios respalda su palabra. Dios no me respalda a mí, ay, porque es que soy muy bueno, yo soy malo. Me falta mucho para ser un buen hombre delante de Dios. Pero ¿quién sí es el que hace las cosas bien? El Señor. Vea lo que dice la palabra: entonces les declararé. Nunca, miren las 3 palabras que uno nunca va a querer escuchar del Señor: nunca os conocí, apartados de mí y hacedores de maldad. La versión santanderiana: nunca los conocí, ábranse del parche. ¿Usted se imagina escuchar esas palabras delante del Señor? Tantos años uno predicando de la palabra y están en la puerta del cielo y dicen las abuelas que el pan se quemó en la puerta del horno. Tantos años predicando para que el Señor le pague. Nunca lo conocí, no, Señor, pero claro, nunca escuchó nuestra voz, nunca nos relacionamos con Él, nunca caminamos con Él, nunca discernimos las cosas de Él. Familia, prefiero tener 1000 almas en el cielo y no 10,000 o 100,000 abajo. Prefiero 1000 almas formaditas para el Señor, que amen y glorifiquen el nombre del Señor, o 100, yo no sé lo que Dios quiera, pero necesitamos tener esto. Y vea lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que descendió la lluvia, los vientos, los ríos, y soplaron y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundamentada ¿sobre quién? Sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ojo con las elecciones diarias, y ojo con lo que haga hoy,
Que Dios nos ayude a todos. Vamos a orar, familia, y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos. Señor, te damos gracias. Señor, hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú te glorifiques en gran manera. Que seas tú obrando en lo que somos, Señor, en esta hora. Padre, en este momento, Señor, estamos delante de ti para que tú te glorifiques. Estamos delante de ti, Señor, para hacer conforme a tu voluntad. Señor, guíanos. Yo hoy bendigo a cada familia, a cada persona que está aquí, Señor, y que en esta hora tú haces conforme a lo que tú quieres. Bendigo a los que están en casa, a los que están allá. Te pido que tu bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté en sus vidas y corazones. Y yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que seas tú glorificándote hoy en nuestra nación, porque hoy, 21 de julio del 2026, Señor, es un día crucial para Colombia, para nuestras vidas. Y hoy ponemos este día en tus preciosas manos. Sé tú obrando y haz como tú quieras. Solo te pido, por favor, Señor, no nos juzgues con juicio, sino con gracia. Te pido hoy en el nombre precioso de Jesucristo. Señor, yo hoy te doy las gracias, Señor, en esta hora, para que seas tú obrando, Espíritu Santo. Los bendigo allá en casa y la bendición de nuestro Señor esté sobre sus vidas y corazones. Para los que estamos hoy acá,